Hola, buenos días para todos, Dios les bendiga. Saludos cordiales para todos los que se conectan conmigo en vivo, para los que con posteridad ven estos videos. Muchas gracias por seguir. Son tiempos en los cuales necesitamos reflexionar y cuanto más nos alimentemos de las escrituras, cuanto más busquemos del Señor, pues vamos a recibir mayor recompensa de Él. Vamos a poder ver su compañía, su consuelo en estos tiempos difíciles, en estos tiempos complicados. Vamos a pedirle al Señor que nos hable en este tiempo. Vamos a pedirle al Señor que nos dirija y que nos ayude a reflexionar en nuestro corazón. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por que nos has dado un nuevo día más, un día con un sol hermoso, con cielos despejados y un día más en donde vemos la oportunidad de poder buscar tu rostro. Dice tu palabra que te busquemos mientras pueda ser hallado, que te llamemos mientras estás cercano. Y este es el tiempo en el cual estás llamando para que nos acerquemos a ti, Señor. Yo te pido en esta mañana que los que escuchen este mensaje se acerquen a ti, Señor, te puedan ver tu gloria, Señor. Dios Todopoderoso, que no sean mis palabras, sino que sea tu palabra, Señor, hablando. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te lo pido, Señor, en esta mañana. Jesús, háblanos a través de la Escritura. Que tu palabra sea esa espada de doble filo que traspasa nuestro corazón. Gracias, Señor. Amén. Buenos días a todos nuevamente. Dios les bendiga. Si se alcanza a ver la introducción de hoy, vamos a hacer como una especie de bosquejo acerca de lo que vamos a estudiar en las siguientes semanas, lo que vamos a reflexionar las siguientes semanas y es el Sermón del Monte. Para los que quieran introducirse un poquito más, hay varios libros del Sermón del Monte, digamos el texto base que yo voy a tomar. Este lo tengo, lo, lo conseguí PDF y lo imprimí, a ver si se alcanza a ver, sí, acá se llama el Sermón del Monte de John Stott y de ahí vamos a tomar nuestras reflexiones, va a ser como la base para poder estudiar estos capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. ¿Por qué es tan importante conocer este pasaje? Porque este pasaje representa lo que debemos ser nosotros como cristianos, las características del cristiano. En el antiguo Israel, ellos eran llamados o fueron llamados a ser el pueblo apartado por Dios, una nación diferente, un pueblo santo, un pueblo diferente a todas las demás naciones de la tierra, porque mientras las demás naciones de la tierra tenían una cantidad de dioses paganos y hacían un poco de cosas, pues Israel era el tesoro de Dios y se debían gobernar bajo las leyes del Dios del cielo. Dios soberanamente por su gracia los había escogido para mostrar su salvación. Y por eso les dijo que tenían que ser santos como Él era santo, que eran un pueblo, un reino de sacerdotes, porque ellos estaban llamados para ser ese pueblo portavoz, ese heraldo del Dios Todopoderoso ante las naciones de la tierra, ante los paganos, para que ellos se dieran cuenta de que había un Dios verdadero y no sus múltiples dioses. Pero pues eh, Israel no fue llamado por sus virtudes, sino por la gracia bendita de Dios. Y este pueblo fue un pueblo terco, fue un pueblo obstinado, un pueblo rebelde, que mientras yo les decía, buscadme y viviréis, ellos decían, no, nosotros queremos ser como las otras naciones. Dios quería que Israel fuera una teocracia en donde su gobierno se basara
en los preceptos que Él les había dado, pero no, ellos no quisieron hacer las cosas a su manera. Eso lo vemos en Primera de Samuel cuando dicen, no, es que nosotros queremos ser como las demás naciones, denos un rey. Le dijeron a Samuel y Samuel se ofendió y se entristeció y no, es que no sé. Y Dios le dijo a Samuel, no me entristezca porque es que no lo están rechazando a usted, me están rechazando es a mí. Porque el derecho de las cosas es que ellos entiendan que yo soy su rey, que yo soy quien los gobierno, pero no, ellos quieren ser como los demás. Y así en ese contexto trasfondo histórico, donde se les había dado la ley de Dios, ellos habían sido llamados a ser una nación apartada para Dios y ellos no quisieron. Y al final Dios los sometió a juicio, los dispersó, los volvió a unir, pero no hubo profeta después de todo eso, ¿cierto? Y fueron subyugados, ya no eran una nación independiente, dependían de otros imperios. En ese contexto histórico y en el contexto religioso de que se levantó primero digamos, un grupo de personas que su primera intención, su primigenia intención fue ser celosos de la palabra, pero que degeneró en un legalismo, en donde finalmente era más importante obedecer, digamos, leyes religiosas sin sentido, que en verdad busca la justicia, la misericordia y la bondad, y en verdad busca la presencia de Dios de todo corazón. O sea, lo importante era cumplir la letra. Bajo ese contexto, y el contexto que vimos el martes pasado acerca del arrepentimiento, cuando Jesús llega y empieza a predicar el arrepentimiento, es que se levanta este sermón. ¿Por qué el título de esta reflexión contra cultura cristiana? Porque claramente Jesús nos llama a que seamos apartados, a que seamos distintos a los que habitan en el mundo, a las personas que están en el mundo. Llamemos mundo al sistema que nos rige y nos gobierna en este tiempo, que no busca a Dios, que busca la autosatisfacción del hombre y en el sistema cuyo Dios es el hombre. Antiguamente, pues los dioses eran dioses como hombres, pero pues le tenían nombre. Y finalmente, digamos, lo que buscaban esos dioses era como complacer las necesidades del hombre. Ahora pues ya no hay esos dioses. Ahora el mismo hombre es el dios. Entonces, ya no tenemos un Zeus, un, un Ares, un Hermes, ¿sí? O un Apolo, cosas de esas, ¿sí? En donde esas figuras representaban las pasiones humanas. Entonces, eh, ponían a un Dios supremo que era tan supremo como lujurioso, y pues lo que hacía era representar lo que era el hombre, lujurioso. Estamos hablando de Zeus. La mitología griega, usted lee a Zeus y Zeus era el más promiscuo que pudiera usted encontrar. Cualquier muchacha le parecía bonita y de una vez aprovechemos que somos Dios. Eso hablando de la mitología griega. Ahora el hombre es el propio Dios. Entonces ahora el hombre hace lo que quiere. Y a eso llamamos mundo. Y Jesús vino y dijo, no, aquellos que se acercan al reino de Dios deben ser distintos a todo lo que este sistema les plantea. Y eso es lo que empieza a enseñar desde el capítulo 5. La forma en que lo hace, los estudiosos lo comentan, muchos apuntan a que Jesús lo hace de la misma manera en que Moisés subió al monte. Y lo que representa esto es que al hacer Jesús esta operación, pongámoslo de ese nombre, está simbolizando que viene un nuevo pacto y que este nuevo pacto es para su pueblo y que su pueblo ya no es solamente Israel,
nación, sino que está para todo aquel que en él cree. Entonces, cuando Jesús sube al monte y enseña, evoca la subida de Moisés al monte Sinaí para recibir los mandamientos. Si leemos el primer versículo, Mateo 5, 1, Mateo 5, 1 y 2 dice: Cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Ese abriendo su boca implica una enseñanza solemne. Lo mismo que ocurrió cuando Moisés subió al monte Sinaí, bajó con las tablas y las dio. O cuando Moisés subió al monte, perdón, me equivoqué en el orden. Primero Dios habló al pueblo, voz de trueno, y el pueblo escuchó, y después él subió, recibió la ley y bajó y la enseñó. Jesús abrió su boca en el monte, habiendo subido allá con gran solemnidad, y les enseñó lo que está condensado en estos capítulos. ¿Y por qué digo condensado? Porque si tú lo lees rápidamente, esto que está dicho así, pues uno diría, no, pues fue una charla técnica, una charla de 10, 20 minutos y listo. Pero lo que está contenido aquí es mucho más que una charla de 20 minutos. Es mucho más que un simple discurso leído. Esto contiene y representa todo lo que debe ser un cristiano y todo lo que debe vivir un cristiano. Y muy seguramente Jesús se tomó mucho más tiempo. Pero pues los evangelistas condensaron lo esencial y lo más importante. Él tal vez para cada frase pudo haber dado una explicación mayor, pero pues los evangelistas hicieron una condensación, hablando de Mateo y Lucas, que son los que tienen pasajes paralelos. Ahora la pregunta es, ¿esto que vamos a estudiar las próximas semanas es pertinente, es conducente, sirve para nosotros en la vida? Pues si nosotros decimos que somos cristianos es totalmente pertinente porque la escritura no pasa de moda, no caduca, es actual. Como les decía hace un momento, Jesús está hablando a aquellos que dicen creer en Él y que quieren vivir para Él. Y lo primero que Él nos muestra es que debemos ser contrarios a lo que el sistema nos enseña. Y por eso es que el título es Contracultura. Porque a nosotros el mundo nos enseña a ser egoístas, a ser vengativos, a que lo más importante soy yo y yo y yo y los demás que se los coma la jungla, ¿sí? Cada cual que se defienda como pueda. Y en esto vamos a ver que Cristo nos enseña lo contrario, a ser mansos, a ser humildes, a tener un estándar moral alto, porque el estándar moral de Dios es alto, entonces nosotros debemos imitarlo. Eso es lo que nos enseña. ¿Cómo está dividido este sermón? Aquí sí tomo textualmente al autor. Acorde a la pertinencia, entonces está dividido en el carácter del cristiano, que está entre los versículos 3 y 12 del capítulo 5, la influencia del cristiano, que está entre los versículos 13 y 16 del capítulo 5, la justicia del cristiano, que está entre los versículos 17 y 48 del capítulo 5, la piedad del cristiano, capítulo 6, versículos 1 al 18, la ambición del cristiano, hablando de ambición como la meta del cristiano, está entre los versículos 19 y 34 del capítulo 6,
Las relaciones del cristiano, capítulo 7, entre el 1 y el 20, y la entrega del cristiano, versículos 21 al 27 del capítulo 7. Esa es como la estructura principal. Entonces vemos que para, para aquellos que decimos creer en Cristo y seguir a Cristo, pues es muy pertinente porque prácticamente está hablando de cómo debe ser nuestra vida, qué nos caracteriza, cuál es la influencia que tenemos, cuál es nuestro estándar moral, cómo debemos vivir una piedad práctica, cómo ser piadosos, cuáles son nuestras metas. Y de metas no estoy hablando como dicen muchos, no, es que tú tienes que tus sueños, cumple tus sueños y tener sueños es bueno, pero nuestros sueños no deben vivir en función de nuestro egoísmo y de nuestras propias, digamos, ¿cómo lo digo? De nuestros deseos egoístas, sino nuestros sueños, por decirlo así, deben estar basados en la voluntad de Dios, en cumplir su palabra, en cumplir la voluntad de Dios. Y esto cuesta y cuesta mucho y duele mucho, pero finalmente va a tener un fruto de gozo y un fruto de bendición muy grande. Las relaciones del cristiano que finalmente nos conduce a que todas nuestras relaciones y todo lo que somos debe girar en torno a Cristo. Y la entrega del cristiano. O sea, no basta con decirle Señor. No es una cuestión de que, ay, no, sí, yo soy cristiano porque le digo Señor. No. Es una cuestión de un compromiso y una entrega total a su causa. Ve que sí es pertinente, ve que sí es conducente. Aquí estoy tomando al autor, digamos, de manera literal en cuanto a la división, y así es como lo vamos a ver, como lo vamos a estudiar en este tiempo. Ahora, ¿es práctico? ¿Es práctico lo que Jesús nos enseña? Finalmente todo el consejo de Dios debe ser llevado a la práctica a veces y caemos en ese error muchas veces de que pensamos que la palabra, ay sí, muy bonito, como Dios habla, pero lo dejamos por allá en un espacio etéreo como si fuera solamente algún libro moral o alguna cosa. No, la palabra de Dios es viva y eficaz, por lo tanto debe ser práctica. Si el Señor nos enseña a ser piadosos, pues debemos llevar eso a la práctica. Si Dios nos enseña a amar, debemos llevar eso a la práctica. ¿Cómo lo hacemos? Pidiéndole la guía y dirección al Espíritu Santo, porque Él es quien nos enseña a llevar la escritura al plano práctico, al terreno real. Eso es como cuando uno tiene un plan. Tú tienes un plano de un edificio, un plano de una construcción, entonces a ti te da todas las cotas, todas las medidas, todo lo que tienes que hacer, pero finalmente es el constructor el que lo plasma, el que lo vuelve realidad. Entonces ya ese plano, esa planimetría que tienes ahí, ya se empieza a volver realidad con las medidas que están ahí cuando se empieza a construir y con los materiales que se requieren. Entonces ya una cosa es que tú lo veas en planimetría y otra cosa es que tú lo veas ya en volumen construido. Pero se tuvo que llevar a la práctica por la acción de personas dirigidas por un arquitecto, por un ingeniero, ¿cierto? Entonces aquí es lo mismo más o menos. Ese terreno práctico lo hacemos y nos dirige nuestro arquitecto. El Espíritu Santo es quien nos dirige a llevar la escritura en el terreno práctico. Y más que este es un tiempo en el cual todo es tan relativo, todo es tan relativo. Entonces, no, que los muchachos se vistan como muchachas. Bueno, está bien, eso lo importante es la personalidad. Lo importante es que esté feliz, ¿cierto? Ay, no es un poquito de un poquito de placer no importa. Un poquito de corrupción no importa. Nadie se da cuenta. Todo el mundo lo hace. ¿Mm? Y no es así. En un mundo relativizado,
un mundo relativista en donde los valores son subjetivos. Cristo irrumpe para decirnos no, los verdaderos valores no son subjetivos, están dentro de un estándar que es el que está fijado en mi palabra y es lo que nos muestra en este sermón. Para concluir, voy a leer una cita que el autor menciona y que me parece muy chévere porque está citando un texto literario. En donde el autor de ese texto comprende o ha comprendido el significado del Sermón del Monte. Y dice, Nekhludoff, sentado, miraba absorto la luz de la lámpara que ardía con lentitud, y su corazón cesó de latir. Recordando toda la confusión monstruosa de la vida que llevamos, se imaginó cómo sería esta vida si a la gente se le enseñara a obedecer con sencillez estos mandamientos, y un éxtasis tal como no había sentido en mucho tiempo le invadió el alma. Fue como si, después de muchos sufrimientos, alcanzara por fin y en forma repentina la paz y la liberación. No durmió aquella noche, comprendiendo por primera vez cómo les ocurre en todos los casos a quienes leen los evangelios, el significado pleno de aquellas palabras leídas y repasadas innumerables veces en el pasado. Como la esponja absorbe el agua, bebió, con la avidez de un sediento, todas las noticias vitales, importantes y gozosas que el libro le revelaba. Y todo lo que, todo lo que leía le parecía familiar. Confirmaba y volvía real aquello que por largo tiempo había sabido, pero nunca había entendido en plenitud ni creído en realidad. Pero ahora entendía y creía. Se dijo, buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Pero nosotros buscamos todas estas cosas y obviamente fracasamos en obtenerlas. Esta pues será desde hoy la obra de mi vida. Una tarea está completa y otra está lista en mis manos. Aquella noche empezó para Nekhludoff una vida completamente nueva, no solo porque había entrado en nuevas condiciones de vida, sino porque todo lo que sucediera de ahí en adelante tendría para él un significado completamente diferente. ¿Cómo terminaría este nuevo capítulo de su vida? Solo el porvenir se encargaría de revelarlo. Aquí el autor está citando a León Tolstoy, aquel famoso escritor ruso. Aquel famoso escritor ruso lo está citando y pareciera que en el texto Tolstoy está hablando de sí mismo a través de un personaje, entendiendo el significado real de la transformación que trae a una persona el Evangelio. Entonces, mis queridos amigos, el Evangelio nos transforma. A veces leemos y no entendemos, a veces leemos y no comprendemos, pero cuando el Espíritu Santo viene y nos toca, somos transformados. Cuando el Espíritu Santo nos revela el mensaje del Evangelio, somos transformados. Y somos transformados para vivir de acuerdo a lo que Jesús nos enseña en este Sermón del Monte. Con esta introducción, pues los dejo para que juntos empecemos a estudiar a partir de la próxima semana Mateo capítulo 5. Y ahí vamos a estar viendo las verdades poderosas que nos enseña este Sermón del Monte. Muchas gracias, Dios los bendiga, los espero el martes 7 de la mañana. Bendiciones para todos. Gracias.